punto del orden del día, que es el informe de la señora Cabezón Ruiz. Optionen, den Zugang zu Arzneimitteln. Opciones para mejorar el acceso a los medicamentos. Es su título y tiene la palabra, en primer lugar, la propia ponente, Soledad Cabezón Ruiz. 4 minutos. Gracias, señor presidente. Queridos colegas, los sistemas sanitarios forman parte de la Europa social en la que los ciudadanos y ciudadanas europeos se reconocen y valoran especialmente. Son cruciales para garantizar la cohesión social y también la productividad que genera una sociedad sana. Pero se enfrenta a retos como la sostenibilidad debido al envejecimiento de la población, al incremento de las enfermedades crónicas, a la irrupción de nuevas tecnologías, pero hoy nos trae aquí fundamentalmente el incremento del gasto farmacéutico, un 17% de todo el gasto en salud, un 1,4% del PIB de la Unión Europea. Y es que los altos precios de los medicamentos nos han puesto a los países desarrollados en un escenario que no considerábamos que nos pudiese alcanzar algún día, y es que la hepatitis C, una enfermedad con graves consecuencias, pero que a día de hoy con tratamiento curativo no ha podido a día de hoy aspirar a su erradicación, sino que estamos priorizando a base de guía su tratamiento, lo que se hace difícilmente de justificar desde el punto de vista ético. Pero el cáncer también amenaza con 24 millones de casos nuevos para el 2030, con un incremento del 68% respecto al 2012. Pero esto no es cuestión de ética, también es cuestión de derechos. El artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales protege el derecho a la salud. Y el medicamento como tal no puede ser considerado un bien de consumo más, sino que tiene que ser especialmente regulado para que el paciente se encuentre en el centro del mismo. Pero además de los precios y la sostenibilidad, tenemos el problema del desabastecimiento, la falta de adecuación a las necesidades por falta de interés comercial en aspectos como la resistencia antimicrobiana o la necesidad de poner incentivos, como es el caso de los medicamentos huérfanos. Problemas en la competencia para que entren los genéricos o falta de innovación con pequeñas modificaciones en muchos casos. El precio de los medicamentos lo establece la industria en base al valor, faltando otros equilibrios que garanticen el acceso a la ciudadanía. Los medicamentos huérfanos aumentan en un número que hacen pensar que se están aplicando de forma incorrecta los criterios, debido a que genera un negocio rápido, un retorno rápido de la inversión. Preocupan, como digo, los litigios en la competencia que dificultan la entrada de los genéricos. Todo ello parece que puede acabar está desembocando en un modelo de negocio que, como digo, dificulta el acceso de los medicamentos por parte de la ciudadanía europea. Los Estados miembros, con acuerdos confidenciales, con compagos, en definitiva, con diferentes medidas, tratan de dar solución, pero finalmente lo que tenemos es un mercado más fragmentado y más inigual. La Comisión pone en marcha incentivos públicos, pero que tampoco garantizan ese retorno a la sociedad a través de un precio o un acceso justo. Se nos hace crucial ese equilibrio de poderes y para ello la evaluación del valor terapéutico añadido, repito, es crucial y tiene que ser establecido por la Comisión y los Estados miembros de forma coordinada. Necesitamos, señor comisario, un marco legislativo en este sentido. También analizar otros criterios, por supuesto, económicos y sociales para que lo garantice. Necesitamos evaluar el verdadero impacto de la propiedad intelectual en la promoción de la innovación y en la calidad de la misma y, en definitiva, en el acceso a los medicamentos, el fin social que realmente justifica también este derecho fundamental. Tenemos que evaluar los incentivos públicos puestos en marcha y también garantizar el retorno de la inversión justa en un precio adecuado y en un acceso garantizado. Necesitamos un mejor marco que garantice la competencia y la entrada de los genéricos y un uso racional del medicamento. Pero muy especialmente hoy quiero reivindicar, y no puede ser demorado más, un plan que erradique la hepatitis C. Es inmoral, es insostenible que a día de hoy, cuando tenemos medicamentos que salvan la vida de las personas, no seamos capaces de coordinarnos de forma suficiente para erradicar esta enfermedad. En definitiva, medidas y acciones se proponen en este informe, estas y otras más, y le pido al señor comisario que tome esta iniciativa y antes de final de año nos muestre una propuesta legislativa. Nos sumamos, el Parlamento se suma al Consejo, a la ONU y a la OCDE. Es un clamor popular que tenemos que dar respuesta a esta injusta demanda. Gracias, señor comisario. Gracias. On behalf of the Commission, now we will give... En nombre de la Comisión, tiene la palabra el señor comisario, señor Andriukaitis. Adelante. Gracias, señor presidente. Señorías, quisiera darle las gracias y especialmente al ponente, la señora Cabezón Ruiz, y a los ponentes en la sombra
por su enorme esfuerzo para preparar este informe sobre el acceso a las medicinas en Europa. Comparto plenamente su preocupación por la necesidad de mejorar el acceso de los pacientes a las medicinas para garantizar que todos los pacientes tengan acceso oportuno a medicinas a precio adecuado en toda la Unión Europea y medicinas innovadoras para todos los ciudadanos europeos. Por supuesto, la pregunta clave aquí es cómo equilibrar los objetivos de innovación, calidad y precio correcto. Por una parte, la necesidad de garantizar que el sector desarrolle productos nuevos con las reglas de eficacia y seguridad. Por otra parte, garantizar que esta innovación se haga a un precio justo y, por tanto, sea accesible a los pacientes de toda Europa. Saludo la iniciativa de los Estados miembros para reducir el precio de las medicinas y aumentar la transparencia. Y la Comisión ha publicado un estudio para reforzar la coordinación entre los países en este ámbito. Juntos podemos hacer más por los pacientes europeos. Su informe aborda todo el ciclo de los fármacos innovadores: investigación, aprobación, comercialización y entrada de los genéricos. Me centraré en dos aspectos que figuran de forma destacada en ese informe. Primero, evaluación, y segundo, los esquemas de incentivos para alentar a las compañías farmacéuticas a que desarrollen productos innovadores para necesidades médicas no cubiertas. Primero, empezaré por la evaluación. Como ha dicho con razón, la evaluación tecnológica ayuda a que los estados puedan evaluar sus sistemas y alentar a las compañías farmacéuticas que supongan beneficios añadidos para los pacientes. En 2010 la Comisión ha anunciado su disposición de reforzar la cooperación entre los Estados para esta evaluación. Están trabajando intensamente en esta iniciativa, analizando los resultados de la consulta pública y preparando la evaluación de impacto. En este contexto, aplaudo la aportación del Parlamento y, concretamente, su informe recomienda armonizar los instrumentos de evaluación, la metodología y considerar también una evaluación de la eficacia. Por supuesto, no puedo indicar qué propondrá la Comisión, puesto que tenemos que finalizar nuestro propio análisis primero. Su aportación contribuirá a dar forma a esta iniciativa. Mi objeto es hacer una propuesta que beneficie a todos, ante todos los pacientes, a todos los ciudadanos europeos y a los Estados miembros. En segundo lugar, paso ahora al sistema de incentivos para las compañías farmacéuticas. Un componente evidente son las patentes. El objetivo de las patentes es permitir que las compañías recuperen la enorme inversión que hacen para el desarrollo de nuevos productos. Estas patentes pueden extenderse mediante los certificados de protección suplementaria. Esta extensión se puede utilizar cuando hay una investigación y desarrollo durante un periodo de tiempo. Además de la patente y el certificado de protección suplementaria, las compañías también se benefician de la protección de datos y a veces de periodos de exclusividad del mercado, por ejemplo, para desarrollar fármacos huérfanos. Recordarán también que anunciamos nuestra intención de mejorar el sistema de patentes en Europa en la estrategia de mercado único. Le aseguro que este trabajo incluye una referencia también a los certificados de patentes suplementarias para los productos farmacéuticos, que está ahora en curso. Lanzaremos muy pronto un estudio sobre todo el sistema de incentivos para las compañías farmacéuticas en línea con las conclusiones del Consejo. Ese estudio investigará el impacto del régimen actual de innovación sobre la innovación, la disponibilidad y la accesibilidad. El estudio lo publicaremos a fin de año y mientras, este mes haremos una evaluación de impacto sobre la evolución de la legislación de los certificados suplementarios, identificando también opciones legislativas y no legislativas para avanzar, y lanzaremos también una consulta pública antes del verano. Subrayo que su informe de iniciativa sin duda nos aportará una contribución muy importante a ese trabajo. Subrayo
que en lo referente a los esquemas de incentivos ya hay reglas europeas que se aplican a terapias avanzadas, medicinas pediátricas y fármacos huérfanos. Como ya dije en diciembre en Estrasburgo, actualmente estamos preparando un segundo informe de aplicación para mostrar cómo funciona el sistema de las medicinas pediátricas. Ahora estamos en la fase de consulta, así que todavía no estoy en condiciones de sacar conclusiones. Segundo, en las terapias avanzadas y fármacos huérfanos nos centramos ahora en la aplicación efectiva de la legislación, en particular para los fármacos huérfanos. Les recuerdo el marco legislativo que nos ha permitido durante los últimos 17 años un aumento de la investigación y desarrollo para enfermedades raras. La investigación en este ámbito antes era demasiado escasa debido al pequeño número de pacientes. Señorías, reconozco que aparte de la tecnología y de la evaluación de tecnologías y esquemas de incentivos, hay otros aspectos muy importantes que cubre su informe. Por ejemplo, hace referencia a los recursos, los precios, la competencia, y comenta, por ejemplo, las nuevas formas de cooperación entre pequeños grupos de Estados miembros, como por ejemplo entre Bélgica, Austria, Luxemburgo y Países Bajos, y también que la Comisión va a presentar una serie de informes y organizar acciones de seguimiento, como la creación de un nuevo foro farmacéutico. Le aseguro que analizaremos con todo cuidado estas sugerencias y creo que la necesidad de capitalizar sobre el trabajo ya realizado en otros órganos dará resultado positivo. Es el caso, por ejemplo, en los precios farmacéuticos en los documentos de las organizaciones internacionales. Muchas veces este trabajo se hace en estrecha cooperación con la Comisión y los Estados miembros. Y concluiré expresando una vez más mi sincero aprecio y gratitud por los esfuerzos dedicados a este informe tan importante. Les recuerdo que la Comisión también trabaja con Estados miembros y grupos de expertos para un acceso seguro y oportuno a las medicinas para los pacientes, para optimizar también los instrumentos ya existentes de regulación. Tenemos una visión conjunta: mantener un entorno favorable para la innovación en la Unión Europea y garantizar también que todos los pacientes europeos tengan acceso oportuno a fármacos de buena calidad, innovadores y accesibles. Estoy a la espera de escuchar sus opiniones. Muchas gracias. Thank you, Commissioner. And now on... Gracias, señor comisario. En nombre de la Comisión de Desarrollo, 2 minutos, señor Pedicini. Grazie Presidente. Ringrazio anche... Gracias, presidente. Gracias también a la ponente, señora Cabezón, y el colega Corrao de la Comisión de Desarrollo, puesto que mucho del trabajo de esa comisión ha sido bien acogido por la Comisión de Medio Ambiente, especialmente en las partes en que se subrayan los problemas de acceso a las medicinas en los países en vías de desarrollo. Pero quiero informar ahora de una serie de elementos de falta de acceso a las medicinas, por tanto de violación del derecho a la salud en nuestra Unión Europea. Señoría, lo siento. Hay un problema con el canal 2. No sé si son los técnicos los que tienen que resolverlo. Could you say something so we can... ¿Puede utilizar otra vez el micrófono a ver si sale bien del canal 2 la traducción? Ahora ha vuelto a escucharse bien la cabina inglesa. Estupendo. Pueden volver a empezar. Lo siento, pero es importante entender lo que usted nos dice. Volevo ringraziarla. Sí, gracias al presidente, gracias a la señora Cabezón por el trabajo realizado, y también en nombre del colega Corrao de la Comisión de Desarrollo, puesto que se ha acogido muy bien el trabajo que se ha realizado en esa comisión en la de Medio Ambiente, especialmente por los temas que se han identificado y que se han subrayado en relación con los países en vías de desarrollo. Pero quiero informar sobre lo que ocurre en Europa, especialmente en relación con la violación del derecho fundamental a la salud. Cito a Sofosbuvir, que ya citó antes la ponente, que puede curar completamente la hepatitis C y que se vende en la Unión Europea a un precio que es 277 veces el de producción. La vacuna para la tosferina se produce a menos de $1, pero se vende a más de $120. Erlotinib para el tumor del páncreas
cuesta 15.000 euros, pero aumenta la supervivencia en 10 días. El cetuximab para los tumores del pulmón solamente permite un aumento de supervivencia de 1 mes y medio por un coste de 80.000 euros. Pensamos que el informe de iniciativa de la señora Cabezón no se abordan estos temas como se debe, de forma bastante incisiva. Pero lo peor es que lo peor son las enmiendas vergonzosas del PP y ALDE, que quieren promover el concepto de innovación incremental. Eso es absurdo. Todo el médico sabe que la industria utiliza la estrategia de la patente siempre verde para conservar todo lo posible el monopolio de un producto, aportando solo pequeñas modificaciones, como por ejemplo añadir un excipiente. Sobre estas enmiendas hemos pedido la votación nominal, porque todos deben saber cuáles son los grupos políticos que están de parte de la industria que quiere obtener beneficios a toda costa sobre los pacientes, convirtiéndose a todos en enfermos crónicos que nunca se curen para poder exprimirlos hasta la médula. Gracias. Danke, Herr Pedicini. Jetzt für den Gracias, señor Pedicini. En nombre de la Comisión de Peticiones, Eleonora Evi. Un minuto. Gracias. Los daños que han provocado las medidas de austeridad con los recortes horizontales a los presupuestos de sanidad pública y la falta de medicinas o falta de acceso a las mismas por su coste hacen imposible el derecho a los cuidados médicos a un número enorme de los ciudadanos europeos, sobre todo los más pobres. Las desigualdades se están acentuando, pero a nivel europeo persiste la voluntad política de mantener el status quo, agravado por esa relación oscura entre las compañías farmacéuticas y las instituciones. Por eso no se quiere una transparencia total. Si no, nos explicaría la decisión de la Comisión Juncker de retirar la propuesta de modificación de la Directiva 89/105 sobre transparencia de las medidas que regulan la fijación de los precios de los fármacos. Una directiva que se remonta a hace más de 28 años y, sin embargo, la propia Comisión había admitido que el marco normativo hoy vigente no refleja ya las modalidades con que se definen los precios de los fármacos. Es inaceptable, que debilita aún más la credibilidad del Ejecutivo comunitario. Gracias. Danke, Frau Evi. Gracias, señora Evi. Tienen ahora la palabra los oradores en nombre de los grupos. En primer lugar, 2 minutos, la señora Grostet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Muchas gracias, presidente. Señor comisario, la Unión Europea tiene el encargo de los tratados de garantizar un acceso de todos a la sanidad, también de calidad y segura, pero es una tarea muy difícil teniendo en cuenta la fragmentación de los sistemas nacionales de salud, de las diferencias estructurales entre Estados miembros, así como de la evolución de la innovación científica, que a veces suponen costes crecientes progresivamente. Hasta ahora hemos utilizado marcos reglamentarios sólidos, la legislación sobre medicamentos humanos o la directiva sobre los servicios de salud transfronterizos, el reglamento sobre medicamentos huérfanos, etcétera, y muchos textos más. Y es un marco reglamentario que ha permitido impulsar la investigación y la innovación con citas bien definidas, mejorando también el acceso a los tratamientos, pero en Francia, por ejemplo, tenemos tratamientos innovadores que a menudo llegan muy rápidamente y donde los costes de los medicamentos de 2009 a 2014 se han mantenido estables. Hay innovaciones formidables de punteras que llegan a veces en el mercado. La medicina va a pasar a una nueva era y van a tener mucho impacto sobre los precios también. Y evidentemente eso nos obliga a volver a plantearnos la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud, pero no tenemos que rendirnos, aunque con este informe algunos han querido conseguir eso. Por suerte la versión final es mucho más moderada. No se trata de ralentizar la innovación del día de mañana con cálculos a corto plazo, ¿no? La investigación médica tiene unos plazos muy largos, necesita visibilidad y estabilidad. Los retos del acceso al tratamiento tienen que pasar por cambios de modelo de negocio en los laboratorios y una cooperación reforzada entre los Estados miembros, así como una armonización de la evaluación de las tecnologías médicas a nivel europeo, la evolución
de la sanidad electrónica y todos los elementos digitales. Es decir, soluciones más complejas, claro, pero más sostenibles, más de futuro. Tenemos que pensar en eso porque el precio de la innovación también es el precio del progreso. Y bien. Muchas gracias. Carlos Urruño, un minuto, Grupo Socialista. No momento en que se debate. Desde el momento en que se debate la visión del futuro del proyecto europeo, necesitamos más acción para que los ciudadanos europeos sientan este proyecto como suyo. Felicito a la ponente por su excelente informe, pero ahora hay que pasar a la práctica y ahora mismo. Los Estados tienen que colaborar para combatir la fragmentación del mercado. La Agencia Europea de Medicamentos, mediante un aumento de competencias, tiene que apoyar este proceso de cooperación. Hace falta una nueva directiva que garantice la máxima transparencia de los procedimientos de fijación de precios y de las garantías de reembolso. Debe reforzarse el esfuerzo público de apoyo a los incentivos y a la investigación. En ámbitos como las enfermedades raras, este esfuerzo luego se refleja en los precios, en la propiedad intelectual. Hay que garantizar precios justos para los servicios de salud. Hay que estimular también el uso de genéricos para aumentar la accesibilidad y apoyar la investigación de medicamentos innovadores para las enfermedades pediátricas. Tenemos que dar mejor salud a los ciudadanos. Interrumpe el presidente. No. Muchas gracias. En nombre del ECR tiene la palabra Borislav Piecha. Un minuto. Bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję za zapewnienie. Gracias, presidente. Este informe debe velar por la estabilidad de los servicios sanitarios frente a una sociedad que envejece y teniendo en cuenta la necesidad de accesibilidad a los medicamentos. Está en juego la metodología de valoración de los medicamentos, sobre todo los más innovadores. También están en juego los genéricos, que a menudo tienen precios poco adecuados respecto de los costes de producción. Hay que aprovechar medicinas cuya patente ha expirado también. Yo apoyo este llamamiento a que se mejore la transparencia y que se intercambie la información. Se debe aplicar a los principios de ensayos clínicos y de los procedimientos de investigación, pero yo iría con mucha cautela con todo lo que es la revisión económica, porque esa parte la tiene que hacer el Estado miembro. Thank you very much. Muchas gracias, señor Piecha. Le plantearon una tarjeta azul, si usted la acepta. Es el señor Korwin-Mikke. Mr. Piecha, yes? ¿Dice que sí, señor Piecha? Adelante, señor Korwin-Mikke. Mam takie pytanie. Czy nie uważa pan, że najlepszym sposobem... Gracias, tengo una pregunta. ¿No cree usted acaso que la mejor manera de mejorar la accesibilidad a los medicamentos es que la Unión Europea prohíba a los Estados miembros interferir en la producción de medicamentos? Takim oto stawianiem problemu. Lek to nie jest Los medicamentos, respuesta, no son un producto cualquiera. No son como el pan o como el textil. Precisan de investigación muy precisa, estudios sobre su eficacia y su seguridad. Y no podemos permitir que cualquiera haga, por ejemplo, publicidad de productos que no sean medicamentos auténticos. Y, por lo tanto, no se puede dejar en manos de la libre competencia. Danke sehr, Herr Piecha. Gracias, señor Piecha. En nombre del Grupo Liberal, 1 minuto y medio. Gesine Meissner. Muchas gracias, presidente. Es un tema muy importante que tratamos aquí hoy. Gracias a la ponente por su enorme labor. Hemos hablado mucho con ella y muy intensamente. Se trata de que los pacientes estén en el eje central y teniendo en cuenta que la sociedad envejece y que tenemos cada vez más enfermedades crónicas, por desgracia, y se trata de que por lo menos todo el mundo tenga el mismo acceso al medicamento, además de ser más innovadores en la investigación y conseguir medicamentos asequibles, en último término. Quiero decir una cosa, se ha dicho un poco en el aire, pero
se habla un poco de que se perdía la ética en nombre de... No, hay mucha gente que investiga y que está haciendo su investigación para ayudar a la gente. Y claro que hay que llegar a acuerdos y ver las cosas de forma transfronteriza, ver cómo se pueden apoyar unos países a otros. Por ejemplo, cuando haya cuellos de botella en el acceso a la prestación sanitaria, una necesidad por un lado que no se cubre, ver pues si en otro Estado miembro se puede utilizar algo como ayuda. Y lo mismo pasa en la investigación, hay que llegar a acuerdos para evitar que los precios se vayan por las nubes. Pero quiero decir una cosa aquí muy importante. La OCDE constata que como un mínimo el 20% de los costes sanitarios no son necesarios, tratamientos o incluso intervenciones innecesarias. La digitalización puede ser muy útil, es verdad, se ha dicho, en Grecia se ha visto que con las recetas electrónicas se han reducido en un 40%, se podría reducir en un 40% el coste de los medicamentos. Bueno, pues hay que tener esto en cuenta para que la gente que necesite luego los medicamentos también tenga el dinero que los pueda cubrir. Vielen Dank. Für die Fraktion der Muchas gracias. En nombre del GUE, minuto y medio, Katerina Konec. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a la ponente por su labor. Yo considero que este documento entra en todos los problemas clave que dificultan el acceso a los medicamentos por parte de ciudadanos europeos. El principal problema para mí es la reexportación paralela. Es un problema en mi país, por ejemplo. Hay que conseguir que estas reexportaciones paralelas se puedan evitar. Es decir, casos en que se venden las medicinas en el mercado donde genera más beneficio, porque genera muchísimos riesgos para la salud de los ciudadanos. Yo creo que este informe deja claramente descrita este objetivo. También hay que recuperar el control de los derechos de propiedad intelectual. Eso puede permitir que haya productos nuevos, recientemente patentados, pero a veces son cambios mínimos respecto de los existentes. A mí me deja de piedra las enmiendas que ha preparado la derecha para proteger estas prácticas tan terribles, y espero que sus señorías sean sensatos y no condonen ni apoyen esas prácticas. Pasa también con las enfermedades raras. Hay que darse cuenta de que aquí el mantra de los beneficios no es el único criterio, y lo ha dicho muy bien el comisario. Este documento yo creo que permite a la comisión. Interrumpe el presidente. Die Kollegin Rivasi ist jetzt nicht. La señora Rivasi no está. En nombre del NF, un minuto, Miguel Dognan. Merci, monsieur le président. Gracias, señor presidente. Señor comisario, ¿cuántos pacientes en Europa sufren dificultades crecientes de acceso a medicamentos vitales? Ya sea medicamentos anticancerosos o hepatitis C o enfermedades raras. Algunos precios astronómicos son escandalosos. Ahora, habrá que penalizar por ello la industria farmacéutica creadora de 800.000 empleos. Por otra parte, tampoco hay que recurrir demasiado a los instrumentos jurídicos como las licencias obligatorias. Favorezcamos la investigación y la concepción de genéricos en Europa. Otro punto, la Unión Europea no puede superar sus competencias. El reembolso es concretamente una decisión soberana de los Estados, y la Unión no puede imponer su versión del acceso universal a los tratamientos médicos. Gracias, señora Dornano. En nombre de los no inscritos, Zoltán Balcho tiene la palabra. Presidente, muchísimas gracias por darme la palabra. Este informe deja claro que el mercado de medicamentos europeo está enfermo y que tiene muchas deficiencias. No hay un equilibrio entre el interés público y el interés privado. Se trata de proteger la salud de los ciudadanos. Hay que conseguir garantizar el acceso a los medicamentos a un precio asequible. Y frente a esto está el interés privado de las empresas que las fabrican. Hay que conseguir que haya innovación e inversiones, etcétera, investigación.
tenemos un sector farmacéutico que es muy importante en el mundo. Y también está en juego el elemento de propiedad intelectual y de su prolongación injustificada y artificial. Se trata de proteger el interés público. Hay que recuperar el equilibrio en este ámbito. Muchísimas gracias. Thank you very much. Gracias a usted. Tiene la palabra en nombre del PP el señor Pal Chaki. Minuto y medio. Presidente, quiero decir unas cosas concretas para contribuir al debate. Yo considero que la Comisión tiene que proseguir con la valoración del funcionamiento del mercado de los medicamentos. Los datos que se recaben van a permitir garantizar este sector, permitir el acceso a los medicamentos, la cuestión de los precios, por ejemplo, o también la lucha contra los medicamentos falsificados, además del intercambio de información, tienen que ser objeto de mayor colaboración a nivel europeo. Es necesario, y no estoy de acuerdo con la idea de que la crisis económica o las políticas de austeridad puedan tener efectos negativos sobre los sectores sanitarios. Es un planteamiento muy sesgado. Independientemente de la crisis, tenemos en Europa Oriental una peor situación sanitaria que en el occidente del continente. Hay que evitar que se dependa de en qué país vive uno el que pueda acceder a una curación los enfermos. Y es un problema muy vivo en mi propio país. Hay muchas deficiencias. Hay que evitar que esto se mantenga. Para eso los Estados miembros tienen que hacer cosas, porque no puede ser un lujo el acceso a los medicamentos. Y también es muy importante que los Estados miembros intercambien información, que haya contactos entre los expertos, negociaciones para evitar los precios excesivos de los medicamentos, para garantizar el acceso a los medicamentos genéricos también. Muchísimas gracias. Vielen Dank. Gracias a usted, señor Chaki. Había una tarjeta azul. Herr Chaki, Señor Chaki, una tarjeta azul. akzeptieren Sie eine blaue Karte? ¿Acepta usted la tarjeta azul de la señora Konečná? Adelante. Pane předsedo, jen velmi stručně. Pane kolego, vy jste... Gracias, seré breve. Ha dicho usted que la situación en el sector sanitario en Europa Central es más difícil que en otras partes de la Unión Europea. A pesar de sus problemas, yo creo que, por ejemplo, los ciudadanos checos disfrutan de una excelente calidad de tratamiento médico. Y no es cierto que no tengan acceso a las medicinas ni a los tratamientos médicos. Sin micrófono. To lepšie počuli. Do určitej miery súhlasím s vami, ale myslím si, že máme Bueno, estoy de acuerdo con usted en cierta medida, pero en Europa Oriental vamos rezagados. Y hace falta una mayor cooperación entre los Estados y las instituciones. Estoy convencido de que en este ámbito el papel de la Comisión Europea es insustituible. Gracias. Muchas gracias. Damiano Zoffoli, un minuto. Mr. Zoffoli, the microphone, please. Micrófono. Grazie Presidente. Gracias, presidente. Ha llegado el momento de actualizar la legislación europea sobre fármacos, un mercado que genera más de 200.000 millones de euros de volumen de negocios y que da trabajo a 2 millones de personas, pero que requiere reglas avanzadas, no solo para garantizar la seguridad de los fármacos, sino también la calidad de la innovación y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios para una población que envejece. Los fármacos son diferentes de otros bienes de consumo. Los datos sobre propiedad intelectual pueden entrar en conflicto con la protección de la salud, que requiere a los gobiernos que garanticen el acceso de todos a las medicinas. Por tanto, voy a votar a favor de este informe, que pide, además, más inversión pública en la investigación y que aspira a superar la fragmentación del mercado europeo y la disparidad de acceso a las medicinas entre ciudadanos europeos. Quisiera también subrayar que existe un tema vinculado también al despilfarro de fármacos y que deberemos afrontar. He presentado justamente hoy una pregunta escrita a la Comisión sobre ello.
que pide que los Estados promuevan la recuperación de las medicinas válidas, porque son toneladas de fármacos que cada año. Interrupción del presidente. Estos fármacos provocan daño ambiental, además de económico. Señoras y señores, si el grupo les ha dado un solo minuto, por favor, respétenlo. Es que no vamos a poder pasar al turno libre de preguntas porque estamos atrasadísimos. Por favor, cíñanse al tiempo de palabra. Úrsula, tiene usted la palabra. Dziękuję, panie przewodniczący. Gracias. El proyecto de informe acerca del acceso a los medicamentos está bien en principio y nos complace que exista. No obstante, hay algunos apartados que todavía son un tanto ambiguos. La falta de competencia hace que los medicamentos a menudo se sobrevalúen y hay compañías que aprovechan ese margen de maniobra para vender los productos a un nivel de precio demasiado elevado. Es indispensable que se contemple un reembolso de los gastos para medicamentos para los ciudadanos que lo necesiten. No podemos someter la fluctuación de los precios de los medicamentos a las fuerzas de mercado. Tenemos que velar por una competencia sana, saludable y por un nivel de investigación razonable. El tema de la investigación es de la competencia de los países miembros. Minute now, colleague Luke Flanagan. Señor Flanagan, un minuto. Having to walk hundreds of kilometers to act. Algunos tienen que caminar cientos de kilómetros para comprar medicinas. Quizá estamos pensando en la África subsahariana, pero ahora en la República de Irlanda tenemos esa situación también. Tenemos una madre que intenta ayudar a su hija a tener acceso a las medicinas y para ello camina cientos de kilómetros desde su casa hasta nuestro Parlamento en Dublín. El objetivo es obtener acceso a medicinas que no puede tener ahora en Irlanda, CBD, que es un tratamiento para su hija. Su hija sufre una forma grave de epilepsia, sufre ataques múltiples. Si tuviera acceso a este fármaco, como sería el caso en Gran Bretaña, Alemania o Polonia, pues sus ataques, sus convulsiones cesarían. Lo que sugiero es que la Unión Europea se concentre en armonizar esto, en lugar de armonizar lo que comemos para el desayuno. Gracias. Thank you, Mr. Flanagan. Gracias, señor Flanagan. 1 minuto y medio, André Kovachev. Gracias, presidente. Señor comisario, hay muchos pacientes en Europa que no tienen un acceso satisfactorio a medicamentos y a recursos que pueden rescatar su vida. Se han adoptado medidas a nivel europeo, pero esas medidas no benefician a todos los países miembros de la misma forma. Hay algunos países miembros donde los ciudadanos no tienen acceso a esos medicamentos. Uno de los pilares de cualquier sociedad es precisamente la medicina, no es un producto cualquiera. Los medicamentos deberían tener primacía frente a los intereses económicos. Por ese motivo deberíamos examinar con cuidado el comercio paralelo para que no haya recortes en aquellos países que ya carecen de medicamentos. Desde luego que los precios tienen que reflejar también las inversiones. A nivel europeo deberíamos armonizar el examen del valor añadido, del valor terapéutico de cada producto, precisamente para agilizar la otorgación de licencias en el mercado. De momento existen 28 agencias distintas en Europa y algunos países miembros tienen enormes dificultades administrativas. Todo ello redunda en perjuicio de los pacientes, que
que no tienen acceso a los tratamientos que necesitan. Es un tema importante que tiene que ver con la cooperación a nivel regional. Vielen Dank. Jetzt für... Gracias a usted. El señor Bölken tiene la palabra. Presidente Lambsdorff, señoras y señores, este informe demuestra que la Unión Europea tiene que garantizar el acceso a los medicamentos de todos los ciudadanos de la Unión Europea, y eso en pie de igualdad. En la Carta de los Derechos Fundamentales se habla también de la protección de la propiedad intelectual. Las compañías tienen que recuperar las inversiones. Por otro lado, hay que tener en cuenta el mercado paralelo. Los medicamentos no son cualquier tipo de bien o cualquier tipo de producto. En la Carta de los Derechos Fundamentales se señala la importancia de los medicamentos como un bien particular. Tenemos que encontrar una solución a este conflicto de intereses en beneficio de los ciudadanos europeos. La Unión Europea debería dar prioridad a los intereses de los ciudadanos en lugar de dar prioridad a los intereses de la industria farmacéutica. Habrá que bajar los precios y velar por que el sistema sea sostenible a nivel europeo. Timing. Glückwunsch. Enhorabuena. Ha cumplido usted con el plazo y con el tiempo de palabra que le habíamos dado. Señora Saborska. Gracias, señor presidente, señor comisario. Fármacos seguros y a precio justo es responsabilidad de los Estados miembros, pero también la Unión Europea tiene que apoyar la investigación científica, la información, los mecanismos que permitan alcanzar este objetivo. Tenemos que garantizar, ante todo, que haya unas políticas eficientes para promover la investigación y el desarrollo y la fabricación de nuevos fármacos en los Estados miembros. Tenemos que considerar políticas que eviten que estas capacidades se transmitan afuera de la Unión Europea con consecuencias negativas. El mercado tiene que responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y no obedecer solamente a los requisitos de la moda o de los estilos de vida alternativos. Se interrumpe, se corta el micrófono a la oradora. Tenemos que centrarnos en los fármacos huérfanos y tenemos que garantizar la protección de las personas frente a los fármacos de mala calidad o falsificados que hay en la Unión Europea. También es importante la protección de las personas frente a las medicinas alternativas y racionales, las preparaciones que no tienen ninguna base científica. Tenemos que contar con la participación de los pacientes. Los pacientes tienen que convertirse en copropietarios de los cambios necesarios. Vielen Dank und ich bitte um Gracias a usted. Usted tenía 1 minuto y medio de tiempo. Pido disculpas, cometí yo mismo el error. Cedemos la palabra a la comisión. Adelante, señor comisario. Mr. President. Señor presidente, señorías, he escuchado sus comentarios y opiniones con gran interés. Agradezco este rico debate que demuestra que compartimos el objetivo de ayudar a los pacientes a tener acceso a medicinas innovadoras a precios aceptables en toda la Unión Europea. Quisiera escoger un par de puntos de su informe que han surgido en el debate. Apoyo las iniciativas de los Estados de reducir el precio de las medicinas y aumentar la transparencia en la fijación de esos precios. Los países pequeños tienen menos capacidad de negociación y afrontan especiales dificultades. Celebro la cooperación en curso entre los países de la Unión Europea en ese sentido. Además, nuestro acuerdo de compra conjunta permite comprar en las mismas condiciones. En cuanto a las vacunas, también hay escasez de las mismas a veces. Eso es un gran reto. Por eso fijamos acciones conjuntas con los Estados sobre las vacunas para ayudarles a prever las necesidades de vacunas y cubrir estas necesidades. Y el informe también aporta una contribución a nuestro trabajo sobre evaluación tecnológica. Una vez más, mi objetivo
es hacer una propuesta que beneficie claramente a todos, ante todo a los pacientes europeos. Por último, estoy de acuerdo en la necesidad de un avance en la prevención para reducir la necesidad de medicinas, tal como se expresa en su informe. Concluiré expresando una vez más mi gratitud a la señora Cabezón Ruiz y a los ponentes en la sombra. La discusión de hoy demuestra el valor de un diálogo continuo que confío en que continúe y siga impulsando el progreso. Estoy deseoso de que sigamos cooperando en el futuro. Very much. The last speaker in the debate is the rapporteur. La ponente, Soledad Cabezón Ruiz, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor comisario. No puedo más que comenzar, para terminar, celebrando los anuncios que nos hace. Recogido el guante, muestra de su compromiso, anunciando que va a poner en marcha o va a hacer una propuesta sobre la evaluación de las tecnologías, en concreto de los medicamentos. Creo que eso vendrá a dar respuesta, que será muy importante en eso que aquí se ha reivindicado por algún grupo, en la necesidad de poder tener criterios objetivos para que podamos poner un precio justo y evitar el exceso de algunos casos, como aquí se ha puesto de manifiesto. Celebro que vaya a revisar los incentivos para que cumplan el objetivo eficaz por el que están mandatados o que revise el impacto de la propiedad intelectual. Efectivamente, el informe también hace un llamamiento a la revisión de la directiva, a una estrategia para combatir la necesaria resistencia antimicrobiana, una estrategia contra el cáncer, también para medicamentos pediátricos, por supuesto, abordar el desabastecimiento de los países, sobre todo los países del este, una mayor coordinación y transparencia entre los Estados miembros. En definitiva, un panorama complejo, pero que creo que el informe, con ayuda de todos, hemos sabido recoger y apuntar para que se exploren, para alcanzar lo que todo aquí se ha visto, compartimos. Compartimos y creo que hay un consenso generalizado en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y garantizar el acceso a los medicamentos por parte de la ciudadanía europea. No puedo más que terminar agradeciendo enormemente el trabajo de todos los shadow rapporteurs, también a los ponentes de las opiniones de DEVE, de JURI y de PETI, con una contribución inestimable y, por supuesto, su capacidad de diálogo para que hayamos conseguido este informe, que contó con un amplio consenso en la comisión, y espero que mañana cuente con el mismo apoyo para que podamos apoyar así las iniciativas que el comisario va a poner en marcha y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Gracias, señor presidente. Vielen Dank. Gracias a usted. Con esto damos por finalizado el debate y mañana se votará. Siguiente punto del orden del día. Intervenciones de 1 minuto en virtud del artículo 163 del reglamento. Y empezamos con el señor Díaz de Mera. Gracias, señor